Hoy nos corresponde el capítulo primero. Empezamos, por tanto, con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y tenemos que hablar de muchísimas cosas. Por consiguiente, voy a hacer una cosa, y es que me voy a centrar en la charla en algunos temas especiales. Aunque en los apuntes que mando, estos apuntes que mando siempre y que ya deberéis de tener a mano, en estos apuntes pues soy mucho más amplio en algunas cosas. Entonces, lo que voy a hacer fundamentalmente es una lectura rápida del capítulo, indicando sus partes principales. Y en segundo lugar, voy a explicar detenidamente unos cuantos puntos que me parecen muy importantes para poder seguir este capítulo. Hay una cuestión, sobre todo en la parte final, cuando la elección de Matías, hay una serie de cosas sobre la muerte de Judas y alguno de los alumnos ha preguntado sobre algunas cuestiones referentes a esa parte. Al exponerlo intentaré contestar a esas cuestiones que me han hecho. Empiezo ya sin más preámbulo. El capítulo primero de los Hechos de los Apóstoles comienza con un prólogo que resume en un par de frases el Evangelio de Lucas. En mi primer libro, Teófilo, escribí todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo. Eso es lo que podemos considerar prólogo, porque enseguida continúa con la primera escena. Podemos distinguir en realidad como cuatro grandes escenas. La primera escena se sitúa en una cena de los discípulos con el Señor, y esa cena se prolonga hasta la narración muy breve de la ascensión. La segunda escena nos muestra el camino de los discípulos desde el lugar de la ascensión hasta Jerusalén. Y la tercera escena nos habla de la comunidad a la espera del Espíritu Santo. Y acaba finalmente con el relato de la elección de Matías para sustituir a Judas. Eso es el capítulo primero. Por tanto, el prólogo que acabamos de leer, una primera escena que sitúa a los discípulos conversando con el Señor y que acaba con la ascensión del Señor. De alguna manera podríamos hablar ahí de dos escenas distintas, pero bueno, van tan unidas, no hay ninguna ruptura entre una escena y la otra, y creo que es mejor considerarla una sola. Luego viene, ya os digo, la vuelta. Es interesante porque esa vuelta, aunque sea un solo versículo, cambia un poco el panorama. Luego la espera, reunidos los discípulos en Jerusalén, la espera del Espíritu Santo, que siempre hemos dicho. Y la última escena, como digo, es el relato sobre Matías, y que incluye un pequeño recuerdo sobre la muerte de Judas. Bien, ese es el panorama del capítulo, ¿verdad? Pero ya en el prólogo quiero desarrollar bastante ampliamente una sola palabra, que es Teófilo. Bueno, el
La cuarta palabra es quinta. En mi primer libro, Teófilo, en griego le pone el O Teófilo. Este Teófilo ha aparecido ya en el prólogo del Evangelio de San Lucas, donde se le llama Ilustre Teófilo. Ese título de ilustre que aparecía en el prólogo de San Lucas es un título que se aplica a los gobernadores. En griego se dice kratiste y eso suena a poderoso, muy fuerte, muy poderoso, Señor. Y ya digo que es un título que se le aplica a los gobernadores. También algunas veces no tiene ese matiz de título del gobernador, sino que se puede aplicar a otras personas, incluso como muestra de afecto. Pero en realidad las 3 veces que aparece en los Hechos de los Apóstoles se dedica a un gobernador, las 3 veces. O mejor, las 3 veces que aparece al final, y luego queda esta, del capítulo primero de San Lucas, en la que dice Kratiste Teófile, poderosísimo Teófilo. Bien, voy a que el título que le aplicaba Lucas era el de gobernador, pero aquí, en los Hechos de los Apóstoles, cuando realmente más faltaría, sin embargo, lo ha suprimido y ha puesto solo O Teófilo, con esa interjección O que no se suele poner en castellano al traducir, pero esa interjección O le da bastante énfasis al nombre. Por otro lado, el nombre de Teófilo significa el que ama a Dios. Teos, Dios, filos, ama, ¿no? El que ama, el amigo de Dios, el que ama a Dios. También puede volverse al revés, el amado por Dios. Teófilo, el que ama a Dios, el que busca a Dios. Pues bien, como digo, aquí nosotros tenemos que la obra viene dedicada a este O Teófilo. Y sorprende el uso de esa interjección o de esa interjección o, que en griego solo se solía utilizar cuando se quería dar mucho énfasis al nombre. Y por otra parte, la omisión del título ilustre, que se debía dar en los dos casos, pues también sorprende un poco. Por eso muchos autores, ya desde la antigüedad, como por ejemplo este gran padre de la Iglesia, Orígenes, pensaron que se trataba de una persona ficticia que por el significado de su nombre, el que ama a Dios, como digo, pues representa a cualquier lector, especialmente a cualquier lector cristiano. Otros muchos autores antiguos, como el mismo San Juan Crisóstomo, pensaron que se trata de una persona real. Pienso yo también, precisamente por el título que se le da en la primera parte, que se trata de una persona real. Al menos allí en el prólogo de Lucas. Aunque al hacerse el prólogo de Hechos de los Apóstoles, cuando se separó los Hechos de los Apóstoles del Evangelio, o cuando al revés se quiso relacionar los Hechos de los Apóstoles con el Evangelio, pues entonces ya quizás se pensara en un personaje que representara a los lectores del libro. Sin embargo, yo sigo creyendo que esta obra se le dirige a un gobernador. A comienzos del siglo II,
los gobernadores romanos andaban desconcertados sobre el trato que se debía dar a los cristianos y cómo debían reaccionar frente a las denuncias que se hacían en contra de estos cristianos. Tenemos el caso, por ejemplo, de Plinio el Joven, que se dirige a Trajano, al emperador Trajano, en una carta en la que le pregunta que cómo se tiene que comportar con los cristianos. Que cuando le llegue una denuncia contra un cristiano, ¿qué tiene que hacer? Eso indica dos cosas. Primera, que a los cristianos ya se les perseguía de alguna manera. Y segundo, que no había una jurisprudencia clara que determinara el modo de actuar de un juez cuando le presentaran una denuncia frente a una persona. Trajano responderá diciendo que él lo investigue y que cuando llegue el momento, si la persona se niega a sacrificar a los dioses, que entonces le insista, que si cede y sacrifica, pues que no tenga en cuenta nada, y si ya no acepta, pues por la contumacia al no obedecer al gobernador, pues entonces que se le condene. Por tanto, en este ambiente tiene sentido que Lucas dedique una obra en la que van a aparecer muchas veces juicios en contra de algunos cristianos de una manera o de otra, y entonces tiene sentido que en una obra así pues se dirija a un gobernador. Hay en el prólogo de Lucas una frase que es muy importante, que es la final, que dice que le dedica la obra. También yo he resuelto escribirte todas estas cosas por su orden, oh ilustre Teófilo, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozca la solidez de las enseñanzas que has recibido. Así la hemos traducido, así la traduce nuestra Biblia de la Conferencia Episcopal Española y responde más o menos a la traducción que hacen casi todos los autores. Y eso se pone así porque se entiende que la persona a quien se dirige el libro es un cristiano. Pero si se entiende que el personaje no es necesariamente cristiano, sino que, como te digo, es un gobernador, entonces la frase se puede traducir perfectamente así: para que conozca el fundamento de las cosas que te han contado. Y ese contado o comunicado, si era un cristiano, pues era una catequesis. Y si es un gobernador, pues puede ser una denuncia. O puede ser unas afirmaciones sobre quiénes son los cristianos o cómo actúan los cristianos. Por tanto, tenemos que tener en cuenta de que si la frase tiene un contexto religioso, sería para que conozca la solidez de las cosas que te han enseñado, para que conozca la fe, ¿no? En cambio, si es el gobernador, para que conozca el fundamento de lo que te han dicho, para que tú mismo puedas juzgar y no sea solo de oídas, sino porque tienes un documento como este que yo te ofrezco para que lo conozcas bien. Por tanto, la firmeza, la solidez, la validez de algo es el fundamento de la información. Se trata, por tanto, de una información con fundamento.
y entonces se le quiere informar al gobernador para que el gobernador, en definitiva, pues sepa que los cristianos no solamente no son peligrosos, sino que están haciendo la voluntad de Dios, no solamente no son impíos, sino que son obedientes a Dios, y no solamente no merecen condena, sino que incluso merecerían alabanza. Bien, eso en referente al Teófilo, pero eso también implica que el libro se encuentra en un ambiente o responde a un ambiente de persecución contra los cristianos. Y eso nos lleva, antes de nada, a decir, bueno, pero ¿en qué fecha se escribió el libro de los Hechos? Para mantener que el libro de los Hechos es la continuación del Evangelio de Lucas, escrita por el mismo autor, con un plan que abarca las dos obras, como un conjunto unitario. Pues bueno, si eso es así, habría que decir que la obra fue escrita hacia el año 80. Y sin embargo, la obra, cuando uno la lee, refleja mucho más el ambiente de por lo menos 25 o 30 años más tarde, es decir, de primeros del siglo segundo, 110, por ahí, como mínimo, ¿eh? El ambiente ya es un ambiente el que se entrevé por la obra. Dice, no, bueno, esto se le está contando a gente que ya no es de la primera ni de la segunda generación cristiana. Entonces, de gente que ya ha oído las cosas, es más antigua, ¿no? Se la ha oído a su abuelo, cosas más antiguas. Por tanto, si la obra se escribe eso, como digo, hacia el año 110 o así, pues lo situamos en la época del emperador Trajano, que fue el que respondió a aquella pregunta de Plinio, que qué hacía con los cristianos. Lo situamos en el ambiente de ese emperador, que fue un gran emperador, fue un buen emperador en todos los aspectos, pero en este aspecto de los cristianos, pues fue duro con el cristianismo y los persiguió. Pero los persiguió con esa moderación, ¿no? Con esa distancia que le dice a Plinio que no se ha exagerado al buscarlo, ¿no? Pues entonces nos encontraríamos en torno al 98, 110, cuando las persecuciones contra los cristianos andaban buscando una base legal, y base legal que quiere destruir precisamente el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sin discutir más el tema, quiero dejar claro que esa fecha tardía no es imposible, todo lo contrario. Que los problemas que plantea decir que el Evangelio se escribió el Hecho de los Apóstoles se escribió un poco tarde, en torno, ya os digo, al año 110 o así, unos 80 años después de la muerte y resurrección del Señor. Es decir, ya un tiempo largo, ¿verdad? Que ha pasado bastante tiempo y que ya en las comunidades cristianas ya están bastante asentadas, ya hay un ambiente más desarrollado, hay más preocupación por la doctrina, hay más preocupación por cómo tiene que ser una comunidad de verdad, una preocupación por cuáles son las iglesias verdaderamente importantes que pueden dar la norma a las otras iglesias. Bueno, pues entonces nos encontraríamos en ese tipo de fecha. Y es la que yo creo y van cuadrando un poco las cosas. Si nos encontramos más o menos en la época de Trajano, pues a él se le puede dirigir, a un gobernador de esa época se le puede dirigir los Hechos de los Apóstoles, como digo, y se busca defender a los cristianos que estaban siendo perseguidos. Pero claro, tenemos que profundizar un poquito en la persecución. Ya desde el principio los judíos persiguieron a los cristianos.
y los persiguieron bastante duramente, porque los consideraban herejes. Al principio, bueno, pues, creer en el Mesías no era nada grave. De hecho, entre los judíos ha habido siempre grupos mesiánicos, siempre, siempre. Me decía alguno que en Jerusalén todos los años todavía aparecen 2 o 3 mesías. Bien, eso entre los judíos era relativamente aceptable, ¿no? Ahora, el cristianismo que ya aportaba una serie de cosas que lo hacían rechazable bastante claramente por los judíos, ¿no? Y entonces ellos lo persiguieron ya, empezando por la crucifixión del Señor, claro. Pero esas persecuciones fueron ocasionales hasta que se produjo la ruptura definitiva en el año 70, cuando el templo de Jerusalén fue arrasado, toda la Tierra Santa conquistada por los romanos y las comunidades que permanecían judías que no reconocían a Jesús fueron por un lado, y las comunidades, aunque fueran judías, que reconocían a Jesús, ya fueron por otro. Eso fue hacia el año 70. Por otra parte, hay que tener en cuenta una cosa. El judaísmo era una religión lícita en Roma. Estaba permitida. Y eso venía de un decreto de Julio César, de la época de Julio César, que hacia el año 45 a.C. había concedido a los judíos en pago por servicios prestados que su religión fuera tolerada y aceptada por la ley romana, aunque sus ideas no fueran compartidas por los demás ciudadanos del imperio, y aunque la gente en general estuviera molesta con los judíos, porque la gente que es distinta siempre es rechazada. Y los judíos, pues, no hacían lo que todo el mundo y no contribuían al culto oficial, y eso era grave en la antigüedad. Porque no contribuir al culto creaba problemas, ¿no? Se consideraba que el que no participaba o no contribuía al culto oficial estaba poniendo en peligro la seguridad del Estado. A pesar de eso, a los judíos se les dijo, bueno, ustedes ofrezcan sacrificios a su Dios por el emperador y sigan adelante, ¿no? La gente se molestaba con ellos, también le había quitado el ejército. En fin, los judíos eran lícitos, estaban permitidos, pero la gente los veía mal. El antisemitismo no es cosa de la época cristiana, es muy anterior. Más aún podemos decir que el anticristianismo inicial venía de ese antijudaísmo mezclado con el mismo judaísmo en contra unos de lo que no entendían y otros de lo que rechazaban, ¿no? Bueno, mientras los cristianos fueron confundidos con los judíos, no tuvieron dificultades especiales con las autoridades romanas. Su religión era lícita. Sin embargo, las relaciones no siempre eran fáciles. En tiempos del emperador Claudio, parece que hubo una revuelta entre los cristianos y los judíos en Roma, y el emperador ordenó que se expulsaran algunos judíos de la ciudad. Resulta que los únicos judíos expulsados que conocemos de Roma en la época de Claudio fueron cristianos. Por tanto, parece ya que el emperador Claudio expulsó a cristianos como si fueran judíos por peleas que había entre los cristianos y los judíos en la ciudad en Roma. No sabemos qué alcance real tuvo esa medida que afectó a algunos cristianos y que pronto debió de no tener más efecto. No se vuelve a hablar más de eso. Los paganos sospecharon de los cristianos porque no sabían qué clase de culto tenían y porque sus actitudes morales y religiosas
perjudicaban los intereses de muchos. Además, los cristianos anunciaban la próxima destrucción de este mundo y el triunfo total de los creyentes. Era fácil temer que del anuncio pasaran al hecho y quisieran destruir el mundo, ¿no? Por eso, cuando Roma ardió, fue fácil echarle la culpa a los cristianos. Bueno, los cristianos estaban anunciando que vendría el juicio por el fuego al mundo, ¿no? Entonces fue fácil echarle la culpa a ellos, porque el emperador tenía que desviar la atención porque había hecho mucho el tonto, se había equivocado de una forma radical al tratar el incendio de Roma. El incendio de Roma no hay que buscarle fácilmente, no hay que buscarle autor. Las casas estaban lo suficientemente juntas como para que el hecho de que a una mujer se le quemara el aceite en la cocina provocara el incendio de la ciudad. Entonces, lo que pasó fue que fue muy virulento. Y las brigadas de destrucción las brigadas antiincendios, como tenían que derribar casas para crear cercos al fuego, para crear espacios en los que no hubiera fuego, pues entonces se pensó que es que esas brigadas lo que estaban haciendo era extender el fuego y destruyendo lo que no había destruido la lumbre, ¿no? Y por otra parte, el emperador tuvo la idea genial de subirse allí a un balcón y empezar a cantar la caída de Troya. Entonces dijeron, esto es una locura más de Nerón, que además había dicho que gana tengo de que esta ciudad asquerosa, que está tan mal diseñada y tan fea, pues arda para que yo pueda reconstruirla y hacer algo que merezca la pena. Pues entonces tenemos ya dos presuntos culpables, el emperador, por un lado, y el emperador tiene que desviar la atención, y entonces le echó la culpa a los cristianos, y los cristianos pues pagaron el pato, sufrieron cosas horrorosas. Los judíos buscaban ya por entonces diferenciarse de los cristianos y lo consiguieron gracias a que la mujer de Nerón, Popea, era partidaria del judaísmo. Ahora bien, se suele afirmar que esta persecución fue ocasional y más que una persecución de los cristianos en abstracto, fue una persecución de estos cristianos que están aquí, a los que le echamos la culpa del incendio. Por tanto, no había una base jurídica de persecución, sino unas conveniencias políticas y la búsqueda de una cabeza de turco en un momento determinado. Cuando tras la caída de Jerusalén en el año 70 se ahondó el foso de la separación entre judíos y cristianos, los judíos, aunque vencidos y humillados por los romanos, paradójicamente siguieron siendo religión lícita en Roma, mientras que los cristianos, ya separados de los judíos, empezaron a ser vistos como una secta peligrosa, una superstición, una práctica religiosa no aprobada, que además rechazaba el culto al emperador, no reconocía la supremacía total del emperador y afirmaba que el único señor, que el único verdadero emperador era Cristo. El problema que planteaba afirmar que Jesús era el rey ungido por Dios, el Mesías, causó que en los textos del Nuevo Testamento en general sean muy reticentes con el título de Mesías y se sostenga expresamente que Jesús ante Pilato afirmó solemnemente, mi reino no es de este mundo. De la época del emperador Domiciano, que fue el que precedió a Trajano,
pues con el intervalo pequeño de Nerva. Bueno, aquí tenéis en los apuntes, tenéis una lista de emperadores con las fechas en las que gobernaron, que puede ser útil para todo esto. En la época de Domiciano, cuando este emperador quiso ser reconocido como una divinidad, los cristianos ya eran claramente distintos de los judíos, por lo que aparecían como peligrosa superstición sin ninguna protección legal. Desde este momento se buscaron razones legales para perseguir a los cristianos, y estos tuvieron durante 2 siglos que hacer enormes esfuerzos, con frecuencia inútiles, para mantenerse en la legalidad. Por todo esto, los conflictos con las autoridades romanas fueron cada vez peores y empezaron a tener una base legal. Los cristianos tuvieron que sufrir las penas de los traidores al emperador y a la patria, y las que merecían los que practicaban cultos peligrosos para la seguridad del Estado. Y por eso fueron condenados a cárcel, a muerte, y se les confiscaron con frecuencia los bienes, tanto privados como comunitarios. Pero los romanos seguían preguntándose, ¿hay razón legal para perseguir a los cristianos? Luego más adelante ya sí salieron edictos expresamente anticristianos, y ya sí, esos mismos edictos pues creaban un fundamento legal para esa persecución. Bien, esa era una primera cuestión que quería explicar como previa a al libro, ¿no? El Teófilo y la persecución, ¿verdad? Otra cuestión que también me gustaría dejar zanjada desde el principio es la de la autoría. Si fue Lucas o no fue Lucas el que escribió el libro, la verdad es que no lo sabemos. Y sobre todo además tenemos que empezar diciendo quién era Lucas. Hay en el Nuevo Testamento un Lucas, un acompañante de Pablo, que en la carta a los Colosenses se nos dice que era médico. Lucas, el querido médico. Como por otra parte el tercer evangelio es el menos judío de los 4, y como por otra parte los Hechos de los Apóstoles se ocupan mucho de San Pablo, y además hay trozos muy largos que hablan en primera persona al contar lo que sucedió, son los pasajes nosotros, en los que el autor de los Hechos de los Apóstoles habla en primera persona. Nosotros fuimos, nosotros acompañamos, llegamos a tal sitio, ¿no? Bueno, pues se pensó que la doble obra, Evangelio, Hechos de los Apóstoles, ha sido escrita por un acompañante de Pablo, y por lo que sea se llegó a la conclusión de que ese acompañante era precisamente Lucas. El libro del Evangelio de Lucas lo tuvo que escribir un Lucas, porque ese nombre no se lo hubieran inventado. Hubieran puesto el de cualquier otro apóstol, puesto a buscarle un nombre. Y poner el de un señor que es casi desconocido, pues indica que con mucha probabilidad el verdadero autor del libro es Lucas, un señor que se llamaba Lucas. Dicen que ese Lucas era de Antioquía, y por todo el libro, los 2 libros, se dice que parece que había sido pagano, que se había hecho prosélito, que se había convertido luego al cristianismo en los primeros tiempos. Los prosélitos eran los que se convertían al judaísmo, y después se convirtió al judaísmo, y luego se convirtió al cristianismo. Que había sido fiel compañero de San Pablo. Lo que sí es cierto es que el autor, tanto de los Hechos como del Evangelio de San Lucas, era muy buen conocedor de la Biblia, que la leía casi sin duda en griego, en la traducción de los 70, porque imita claramente, decididamente, el estilo de los autores que escribieron o que tradujeron las 70, ¿no? Muchos párrafos
y muchas cosas, pues le gusta utilizar frases un poco arcaizantes. Vamos, como si uno se pusiera a escribir al estilo de Cervantes hoy día, ¿no? Porque a mí me gusta mucho el Quijote y yo quiero escribir una obra que se parezca al estilo del Quijote, ¿no? Bueno, pues Lucas, a mí me gusta mucho el estilo de las 70. Esto es un lenguaje además sagrado, pues yo lo voy a imitar porque lo que estoy escribiendo quiero que sea bello y se note que es sagrado, ¿no? Por eso él escribe con ese estilo de los 70. Ya curiosamente, de Lucas se habla también como pintor, pero esto ya vino más tarde y no se sabe muy bien. Parece que viene a través de que hace un retrato muy claro, vamos, con sus relatos, hace un relato, un retrato de la Virgen María. Entonces se dicen que Lucas pintó a la Virgen María. Luego había una tradición que salió por ahí de que Jesús había hecho que le hicieran un cuadro en el que él estaba pintado para mandárselo al rey de Edesa, a Pajaro. Y que ese cuadro obviamente pues, lo había pintado el pintor Lucas, ¿no? Todo eso ya son leyendas y son cosas que se sacan de quicio, ¿no? A propósito del Atongaro, en la Catedral de Jaén, en la capilla de San Benito, la que antiguamente era la capilla del Sagrario, mirando al altar a mano izquierda, hay un cuadrito que tiene un rostro de Cristo. Le llaman el Salvador del mundo y pone debajo unas letras diciendo que ese es el cuadro que el Señor le mandó a Abgar, o por lo menos una copia del cuadro que el Señor le mandó a Abgar. Entonces en la catedral tendríamos dos santos rostros, el santo rostro de la Verónica y el santo rostro de Lucas, el que le enviaron a Abgar. Evidentemente, sin meterme mucho con el primero, el segundo, desde luego, es absolutamente legendario. Y luego queda la cuestión de si los Hechos de los Apóstoles la escribió el mismo autor que el Evangelio de Lucas. Casi todos los autores dicen que sí, que es el mismo exactamente. A mí me parece que la distancia de tiempo no permite que sea el mismo, pero lo que sí es claro es que el que escribió los Hechos de los Apóstoles quiso continuar a Lucas. Quiso continuar el Evangelio de Lucas y quiso imitar y a veces el estilo y las formas de expresarse de Lucas y continuó con algunos de los temas más queridos de Lucas. Sin embargo, hay algunas diferencias que a mí no me parecen menores, sino muy importantes, y las señalaremos en sus momentos, que indicarían que el autor de los Hechos de los Apóstoles, eso sí, fue alguien admirador del Evangelio de Lucas, que quería continuar el Evangelio de Lucas, pero que era distinto. Bien. Y ya paso, me quedan pocos minutos, pero paso a otro tema importante dentro de este primer capítulo y es el final. El relato sobre San Matías. Lo leo. Lo otro lo tenéis que leer y profundizar. Y como os digo, el que quiera en los apuntes tiene un material para seguir la lectura lo más atentamente posible y lo mejor posible. Pero aquí en la clase no podía explicar palabra por palabra. Y este capítulo 1 de San Lucas tiene muchísimas cosas, ¿no? Entonces es conveniente que las veáis en el libro, en los apuntes que os doy. Bueno. La elección de San Matías bien se cuenta así. Se le dedica bastante espacio, dedica casi medio capítulo. Uno de aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos. Había reunidas unas 120 personas y dijo: hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo por boca de David había predicho en la Escritura acerca de Judas, el que hizo de guía a los que arrestaron a Jesús, pues era de nuestro grupo, y le cupo en suerte compartir este ministerio. Este, pues,
adquirió un campo con un salario injusto y cayendo de cabeza, reventó por medio y se esparcieron todas sus entrañas. Y el hecho fue conocido por todos los habitantes de Jerusalén, por lo que aquel campo fue llamado en su lengua Aceldama, es decir, campo de sangre. Y es que en el libro de los Salmos está escrito que su morada quede desierta y que nadie habite en ella, y también que su cargo lo ocupe otro. Es necesario, por tanto, que uno de los que nos acompañaron todo el tiempo en que convivió con nosotros el Señor Jesús, comenzando en el bautismo de Juan hasta el día en que nos fue quitado y llevado al cielo, se asocia a nosotros como testigo de su resurrección. Propusieron dos: José, llamado Barsabá, de sobrenombre Justo, y Matías. Y rezando dijeron: Señor, tú que penetras el corazón de todos, muéstranos a cuál de los dos has elegido para que ocupe el puesto de este ministerio y apostolado del que ha prevaricado Judas para marcharse a su propio puesto. Le repartieron suerte, le tocó a Matías y lo asociaron a los 11 apóstoles. Bien, tenemos que fijarnos en muchas cosas. Todo el capítulo primero de los Hechos de los Apóstoles tiene un carácter de prólogo a toda la obra, ya que se dan en él los presupuestos de la historia que se va a narrar a continuación. Y se dejan atados los cabos sueltos que habían quedado así en la narración anterior del Evangelio de Lucas. Por eso Jesús da las últimas instrucciones, promete el Espíritu, da la misión, desaparece de la escena terrestre y los discípulos siguen reunidos a pesar de ser diversos grupos. Están por un lado los 11, están las mujeres, están los familiares de Jesús, los hermanos de Jesús. La tierra está ya sembrada y preparada para germinar. Pero ¿basta con que Jesús haya muerto y haya sido glorificado para que tenga vida el grupo que él formó? ¿Cómo garantizar la transmisión de lo que Jesús hizo y dijo para nuestra salvación? El elemento que falta es el Espíritu Santo. Pero antes de narrar su venida, hay que dejar aclaradas unas cuantas cosas. ¿Cómo pudo fallar uno de los 12? ¿Puede empezar a asistir la Iglesia con un defecto original, con solo 11 apóstoles? El relato de la elección de Matías responde a dos preocupaciones fundamentales. ¿Cómo pudo fallar uno de los 12? Y la Iglesia es el verdadero y definitivo pueblo de Dios, que tiene sus 12 patriarcas como el viejo Israel tenía los suyos. Bien, veamos por partes. El problema de Judas. El problema no era que Judas hubiera muerto, sino que al traicionar había dejado su puesto vacante. El haber muerto no le habría impedido cumplir su misión, puesto que los muertos resucitarán. Es la traición lo que le impide cumplir funciones. Pedro, para explicarlo, recurre a la Sagrada Escritura. Este fallo entra misteriosamente en los planes de Dios. Judas es uno de esos impíos de los que habla el libro de la sabiduría, que por haber despreciado al justo y haber abandonado al Señor, tiene una muerte espantosa. Que da asco además.
cayó de cabeza y se reventó y sus tripas se esparcieron por todos sitios, ¿no? Una muerte espantosa y repugnante por impío, porque ha perseguido al justo, y se ha apartado del camino que Dios le ha marcado, yendo contra él directamente. Las citas de los salmos explican que alguien tiene que ocupar su sitio. En el Evangelio de San Mateo se explica el fallo por esta misma razón, porque estaba previsto, porque en los misterios de los planes de Dios se contaba con esta tradición. Pero al narrar la muerte de Judas, parte de otro principio, y es que Jesús es el nuevo David. Y David también tuvo un compañero, una persona cercana que fue traidora, que fue Agitofel. Y este Agitofel, cuando fue descubierto su crimen, su traición a David, fue y se ahorcó. Entonces, en San Mateo cuenta la muerte de Judas como la muerte del traidor, del que ha traicionado al rey. Y la cuenta fijándose en ese punto fundamental. Los Hechos de los Apóstoles recogen otra tradición en la que Judas ha tenido la muerte del impío. Pero fijaros en una cosa, y ya vuelvo a algo que antes discutíamos. El que estas cosas se cuenten tan distintas y no haya un conocimiento exacto de las circunstancias, sino que se quede así un poco en la lejanía, no nos está diciendo que no podemos estar en unos años muy cercanos a la muerte y resurrección del Señor. Esto supone una distancia considerable en el tiempo. Esto tuvo que ser escrito por lo menos después del año 100, en torno al año 100. Antes no pudo ser. Pero bueno, eso ya lo hemos discutido antes. Ahora seguimos. Dos narraciones de la muerte de Judas. La narración en la que aparece como el impío, que tiene muerte de impío, y la narración en la que aparece como el traidor, que tiene muerte de traidor. ¿Cuál de las dos fue cierta? Pues vaya a saber. Quedó la idea, quedó el recuerdo de que había tenido una mala muerte. Y además esa mala muerte estaba ligada a una historia de un campo que le llamaban campo de sangre y que no se sabía muy bien por qué era. En un sitio dice que lo compraron los sacerdotes para sepultura de los forasteros. Aquí se dice que lo había comprado él, el Judas. Hay un campo ahí que se conservaba el nombre y la gente decía, ese es el campo de Celdama. Y su relato aparece aquí. Pero no tenemos noticias ciertas ni seguras de esos detalles referentes a la muerte de Judas. Lo que sí es claro es que se sabe o se sabía que Judas había tenido una mala muerte, una muerte difícil, una muerte asquerosa, una muerte complicada, ¿verdad? Como traidor que había sido. Y vamos a lo que importa. Jesús había escogido 12 discípulos para que estuvieran con él y para mandarlos a predicar, con poder de expulsar a los demonios. Pero esta tarea parece que se refería al tiempo anterior a la resurrección. Después ellos descubrieron que Jesús no les había dado ninguna exclusividad en esa tarea, ya que también había enviado a los 72. En definitiva, lo que queda claro es que hacía falta que la Iglesia comenzara con 12 testigos de todo lo que había hecho Jesús, desde el bautismo hasta la ascensión, como dice Pedro. Uno de ellos era Matías y se le elige por suertes. ¿Por qué por suertes? Pues porque así se descubre lo que Dios tiene elegido. No son los electores, no son los apóstoles, ni los cristianos. Los electores, el elector sigue siendo Dios, que hace saber a quién ha elegido mediante el procedimiento
de las suertes. Por eso a Matías lo eligen a suertes. Luego ya cuando los apóstoles vayan predicando y vayan estableciendo comunidades, elegirán a ellos sin suerte, sino que elegirán por su propia autoridad o irán creando normas de costumbre para elegir a los dirigentes de la Iglesia. Y no hará falta sustituir a cada apóstol que se muere, porque el apóstol que muere se va con Cristo y volverá con Cristo. El apóstol mantiene su tarea, mantiene su misión, aunque haya muerto. Él ha dado testimonio de Jesús aquí en el mundo y cuando llegue el juicio final será uno de los que juzguen con Jesús a las 12 tribus de Israel, a las de los que juzguen al mundo, porque ellos tendrán esa tarea, la de ser con Jesús los jueces del mundo. De hecho, San Lucas, o el autor de los Hechos, matizará y nos dará que ese juicio se está realizando ya por la predicación. Pero de eso hablamos cuando hablemos del siguiente capítulo. Concluyendo, los Hechos de los Apóstoles nos dan una enseñanza válida para todos los tiempos. Frente a las discusiones surgidas en el seno de la primera comunidad sobre quién es apóstol y quién no lo es, el autor afirma que esa función es exclusiva de los 12. Fijaros que en los Hechos de los Apóstoles ni siquiera a Pablo se le llama apóstol. Solo en una ocasión se les llama a Pablo y a Bernabé, en una ocasión más, se les llama los apóstoles, de una forma así muy genérica. Y quizá porque en la fuente que utilizó el autor ponía esa palabra y el autor era muy respetuoso con la fuente y se le escapó el ponerla. Pero para el autor de los Hechos de los apóstoles son los 12. Y hacen falta 12. El relato, contra las mismas pretensiones de Pablo, corta con las especulaciones sobre cualquier otro origen del apostolado que no sea la elección directa por Jesús. Pablo podrá recibir el nombre de apóstol en la tradición que él mismo inicia, porque él está introducido fuertemente en la continuidad de lo hecho y lo dicho por los 12. Pero el libro de los Hechos de los Apóstoles no lo llama apóstol. Por mucho que Pablo firme sus cartas peleándose apóstol porque lo ha querido Dios y no porque lo quieran los hombres. Bien, la Iglesia ha sido constituida por Jesucristo, que es quien la reúne. El cuerpo apostólico significa en su conjunto que la Iglesia es verdadero pueblo de Dios. Lo es en la esperanza y en la perseverancia, en la oración. No le falta más que el aliento de vida, pero ese aliento vendrá con el Espíritu Santo. Bien, todo eso y más detallado, y mejor explicado incluso, lo tenéis en los apuntes, que son más precisos que mi palabra, que habla así pretendiendo crear un ambiente en el que seáis capaces de entender bien lo que se dice, ¿no? ¿Y qué queda? Pues queda nomás que una cosa, deciros la tarea para las 2 semanas que vienen. Como son 2 semanas, porque el día 12 no hay clase. El día 12 no tenemos tema. El siguiente tema será para el día 19. Pues bien, como tenemos 2 semanas, puedo poner un tema un poquillo más material. ¿Y cuál es la tarea? Que os leáis bien los apuntes de este tema. Son 8 páginas. Así es que ahí tenéis bastante material. Y tenéis para leer y reflexionar. Una cosa, cuando leáis estos apuntes, que tengáis delante el texto de los Hechos de los Apóstoles y vayáis simultaneando. Lees el trozo de los Hechos de los Apóstoles y ves lo que explico. No leáis la explicación sin leer el texto. Esa ha sido una tentación que hemos tenido todos los alumnos de teología toda la vida. Y lo conduce a no enterarse. Bien. Ya he explicado aquí 2 cuestiones, la cuestión de la persecución, la cuestión de Teófilo y la cuestión de Matías. Las otras cosas
pues no me ha dado tiempo y no las he podido explicar, porque están bastante detalladas en los apuntes. Y otra cosa, en la revista Antioquía estoy publicando un diccionario de los hechos de los apóstoles. ¿Mm? Y en la parte que dedico al capítulo primero, voy por capítulo, en la parte que dedico al capítulo primero hay algunas aportaciones que no incluyo aquí en estos apuntes, os pueden ser útiles. Si es que si recibís esa revista Antioquía y si alguien no la recibe y quiere recibirla, basta con que me ponga un mensaje a la dirección que tenéis ahí en los apuntes, cm.jaen@gmail.com, para que diciéndome quiero recibir Antioquía. Te incluyo en el listado y te la mando. ¿De acuerdo? Pues nada, me he colado un poquito, pero creo que el tema merecía la pena y espero que haya salido bien también y lo oigáis bien y podáis leerlo y pensarlo despacito. Nada más. Buenas tardes o buenas noches o buenos días.